Una solución saturada en solución química contiene el máximo de concentración de soluto disuelto en un solvente. El punto de máxima concentración de un soluto en un solvente se conoce como punto de saturación. Características de una solución saturada. Bueno, no hay soluciones saturadas gaseosas, es homogénea, contiene tanto soluto como puede disolver el disolvente. Si se le agrega un poco más de soluto, este empezará a precipitarse o a escapar de la mezcla. Para concentrarla más, habrá que modificarle la temperatura o la presión. Las soluciones saturadas son aquellas en las que no se puede seguir admitiendo más soluto. Esto es porque el solvente ya no lo va a poder disolver. Un ejemplo de la vida cotidiana es una sala de cine, que si esta tiene un aforo para 100 personas, no se puede exceder de esa misma cantidad. De igual manera pasa con las soluciones saturadas, porque si se ha disuelto la máxima cantidad de gramos que el solvente puede acoger. La cantidad del soluto que se puede disolver en un solvente para formar una solución saturada depende de ciertos factores, en este caso son 3, como la temperatura, la presión y la composición química. De la temperatura, la solubilidad aumenta con la temperatura. Un ejemplo claro de ello es que se puede disolver mucha más sal en agua caliente que en agua fría. En la presión, esta aumenta y puede obligar a que se disuelva más soluto. Esto comúnmente se usa para disolver gases en líquidos. Y la composición química. Bien, la naturaleza del soluto y el solvente y la presencia de otros químicos en una solución afectan la solubilidad. Por ejemplo, se puede disolver mucho más azúcar en agua que sal en agua. El etanol y el agua son completamente solubles entre sí. Las soluciones sobresaturadas es aquella en la que el solvente ha disuelto más soluto del que puede disolver en el equilibrio de saturación. Todas tienen en común el equilibrio de saturación, con la diferencia de que en algunas soluciones ésta alcanza a menores o mayores concentraciones de soluto. El soluto bien puede tratarse de un sólido, como el azúcar o el almidón, las sales, etc., o de un gas como el dióxido de carbono en las bebidas carbonatadas. Las soluciones sobresaturadas se distinguen de los otros tipos por las siguientes características. Tiene más soluto del que el disolvente puede incorporar. El soluto comienza a notarse en la mezcla. Sigue habiendo más disolvente que soluto, pero ya hay soluto que no se puede mezclar en esas condiciones de temperatura y presión. Si la solución es acuosa, el soluto se precipitará, dejando una capa de sólido al fondo del recipiente y encima de él una fase de solución saturada. Ocurre, por ejemplo, con la solución de agua y azúcar. A temperatura ambiente, solo unos gramos de azúcar se van a poder disolver y dejar una mezcla homogénea. Si se sigue agregando soluto, ese seguirá sin incorporarse a la mezcla. Las soluciones sobresaturadas se pueden convertir en saturadas o en diluidas si les cambiamos la temperatura o la presión. Generalmente, si se les introduce agitación a la solución sobresaturada, las partículas se pueden mezclar un poco más. Se puede mezclar un poco más, pero esto depende del soluto. Si sus partículas son frágiles, se volverán más finas y podrán disolverse mejor. ¿Cómo se prepara? Existen variables en la preparación de las soluciones, como el tipo y la concentración de soluto, el volumen del disolvente, la temperatura o la presión. Modificando cualquiera de estas se puede preparar una solución sobresaturada a partir de una saturada. Cuando la solución alcanza un estado de saturación y se modifica una de estas variables, se puede entonces obtener una solución sobresaturada. Por lo general, la variable predilecta es la temperatura, aunque también puede ser la presión. Si una solución sobresaturada se somete a evaporación lenta, las partículas del sólido se van encontrando y pueden formar una solución viscosa o un cristal entero. Yo les voy a hablar acerca de lo que es una solución sobresaturada.
Una solución sobresaturada, como ya lo mencionamos antes, es aquella en la que tenemos el soluto sin disolver en el solvente. Un ejemplo de esto puede ser el gas con agua, los vinos espumosos, inclusive las bebidas que son carbonatadas, pero estos solamente son ejemplos de lo que es una solución sobresaturada con dióxido de carbono. Otro ejemplo de esto lo podemos ver cuando tenemos un vaso de agua y le agregamos una cantidad de aproximadamente 10 cucharadas soperas de sal y lo agitamos. Por más que lo agitemos, siempre va a quedar una cantidad de sal en el fondo del vaso. Buenas tardes, compañeros, soy Alondra Cabrera Marván y les voy a hablar de las soluciones molares. Las soluciones molares son todas aquellas que su concentración de soluto viene expresada en moles por litro de solución. Se utiliza la masa molar o el peso molecular para hacer la transformación de expresión de gramos sobre litro en moles sobre litro. Para representar moles se suele reemplazar por la letra M mayúscula. Esto es muy importante ya que en los laboratorios es conveniente tener la concentración de soluto en expresiones de molaridad. El mol es una unidad que se utiliza para medir la cantidad de una sustancia que contiene tanto partículas 6,022 por 10 a la 23 bajo la forma de átomos, moléculas e iones. Como átomos de carbono hay en 0,12 kilogramos de carbono menos 12. Por ejemplo, se sabe que los ácidos son más concentrados viviendo en sus respectivas molaridades, 0,01 moles, 12 moles, etc. La fórmula de molaridad es moles de soluto sobre litros de solución. Yo les voy a hablar sobre las soluciones molares. Y comencemos diciendo qué es la molaridad. Bueno, la molaridad es una forma de medir la concentración de un soluto en un disolvente. Eso quiere decir que el número de moles de soluto presentes en el disolvente se usa cuando las soluciones tienen temperaturas variables, y esto se debe a que su cálculo no requiere volumen, que puede variar debido a la variación de la temperatura. Su uso también se valora en el estudio de las propiedades coligativas, y la molaridad se calcula a través de una fórmula que es W igual a 100.m1 entre M2 por M1, donde W es la molaridad, M1 es la masa de soluto, M2, como decía, M2 es la masa de disolvente y M1 es la masa molar de soluto. La molaridad de una solución también se puede definir como el número de moles de soluto presentes por cada kilogramo de disolvente. La ventaja de usar la molaridad en lugar de la molaridad, o sea, moles de soluto en volumen de disolución, es que debido al volumen de una disolución varía con la temperatura, como ya lo mencioné, y también de la presión. Como la molaridad no tiene en cuenta el volumen, puede medir la concentración con mayor presión.